Amén. Amén. ¿Se escucha? Amén. Hola, buenas tardes. Dios bendiga su vida en esta tarde. Qué lindo ver el templo casi lleno. Falta un poquito, pero casi lleno. Vamos a comprar más sillas, parece, porque se está haciendo... Hay que actuar por fe. En su momento lo hicimos, ¿no? La última vez compramos como iglesia 6 sillas y ya están casi ocupadas. Así que vamos por 6 más el tiempito. Quiero compartirles una palabra que está en el libro de Daniel, que no sé si lo han leído, seguramente lo han leído muchos de ustedes a lo largo de su vida cristiana. ¿Quién no conoce a Daniel? ¿Quién no conoce a sus compadres con los que vivió grandes hazañas, ¿no? Pasó por grandes pruebas, ¿sí? Y quiero compartirles algo que a mí personalmente me vino acorde a mi vida, en varias situaciones que viví durante la semana, en donde muchas veces hay que ser como Daniel. ¿Y por qué digo esto? Ya lo vamos a ver. Déjenme leerles, vamos a leer el capítulo 1 de Daniel. Acompáñenme, por favor. Dice, ¿lo tienen? Daniel 1, capítulo 1, todo el capítulo 1. ¿Sí? Dice Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, de la casa de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor.
Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén por su palabra. Qué testimonio y qué fuerte, ¿no? Porque uno no se sitúa, hoy en la actualidad uno no tiene forma de imaginarse en los estándares que ellos se manejaban, ¿no? Más allá de que fueron llevados a la fuerza, como dice la palabra, ¿sí? Por el rey Nabucodonosor, que precisaba de jóvenes fuertes, sabios, sanos, valientes, preparados. Más allá de todo eso, es algo que nosotros creo que no nos podemos imaginar. No sé que nos agarren hoy y nos lleven a ser consejeros del presidente, ¿no? Puede llegar a ser algo parecido. Nos ponemos en contexto un poquito. Daniel nació en el reinado de Josías, ¿sí? Josías fue un rey de Israel que estuvo durante 31 años en el poder. Murió en batalla en Egipto y solo después de 4 años, miren cómo es la cosa, después de 4 años de que murió Josías, el pueblo de Israel ya se había desbancado. Ya estaba fuera de los caminos otra vez del Señor, que lo vemos a lo largo de la palabra, siempre a lo largo de la palabra, y creo que esto refleja un poco nuestras vidas, ¿no? En muchos casos, ¿no? No digo que siempre, pero de que vamos y volvemos, y esto lo vemos a lo largo de la palabra. Esto pasó con la muerte de Josías, que después de 4 años vino Nabucodonosor y pudo sitiar Israel, Judá, y hacer de esta gran nación un estado vasallo. Un estado vasallo, un estado que depende, pasa a ser un estado que sirve al otro, ¿sí? Que está disponible 24/7 en este caso, el reinado de Nabucodonosor. Es un estado subordinado en muchos casos, ¿sí? Y en donde, bueno, como vemos y dice la palabra, de ahí sacaba, cada vez que Nabucodonosor entraba en batalla con diferentes naciones, era seguro que los pasaba por arriba, y de ahí sacaba las mejores personas, los mejores sabios, las mejores mujeres, los mejores jóvenes, ¿sí? Los mejores profesionales. Eso hacía Nabucodonosor, por nada es tan nombrado, ¿no? El gran rey Nabucodonosor, ¿no? Y Babilonia. Pero bueno, esa era su estrategia. Daniel fue parte de ellos, ¿sí? Era un joven preparado, ¿sí? Preparado en el Señor, con mucha fe. Su vida estaba dedicada al Señor, así que él y sus compañeros fueron parte de los que fueron llevados a la fuerza a Babilonia para ser parte de esta casta, esta palabra casta que está tan de moda, para esta gente que estaba tan preparada y que hacía de Babilonia una superpotencia. ¿Qué hacía Nabucodonosor con los otros estados? Cuando usurpaba a sus mejores recursos, los dejaba vivir en paz. Esa era la estrategia de Nabucodonosor. Entonces se aseguraba que más o menos no hubieran rebeldías a largo plazo, que ellos siguieran proveyendo en cierta forma recursos para Babilonia. Miren la estrategia de este rey, ¿no? Porque una vez que usurpaba los mejores recursos, los dejaba vivir en paz. Le dice, bueno, claramente quedaba no lo mejorcito, pero los dejaba vivir en paz y bueno, se seguían reproduciendo o renovando los recursos para su amada Babilonia. Bueno, ese es el contexto, ¿no? De parte de lo que estaba pasando y por qué Daniel y sus amigos habían sido llevados a Babilonia. Entonces vemos que primero que todo se repite la historia, como decía recién, Dios
No porque sí permite que estas cosas pasen, ¿no? Y pasan muchas veces en nuestras vidas, y lo hemos visto, es cíclico, todo es cíclico, ¿no? Lo dice la palabra. Pero también todo depende de nosotros. Entonces Dios de una u otra manera, al ver la situación de Jerusalén, de Israel, de Judá, y de la rebeldía que habían mostrado en contra de Dios, permite que esto suceda. Entonces vemos que a partir del versículo 5, por ejemplo, dice, señaló al rey ración para cada día, le dio la provisión que él creía que era la mejor para sus preparados, ¿sí? Durante 3 años tenían que comer, ¿sí? Vemos que esta ración diaria de comida era exactamente lo que él comía, ¿sí? Debían recibir entrenamiento por 3 días, por 3 años, y pasarían una vez de esos 3 años, después de esos 3 años pasaban a ser del servicio real, así, directamente. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los de la casa de Judá. Acá hay algo que es tan simbólico que dice, se les dio nuevos nombres, ¿sí? ¿Para qué? Para que se sintieran babilonios, para que fueran aceptados por la sociedad en la que iban a vivir ahora, y también y principalmente para que se olvidaran y dejaran de ser leal al Dios al que servían, porque esto estaba muy claro en la vida, en la visión que tenía Nabucodonosor. Él sabía a quién conquistaba. Entonces eran pasos que él estratégicamente hacía para que las personas se adaptaran, fueran aceptados y se olvidaran de Dios. ¿No les suena parecido esto en la sociedad actual? Y por eso es que yo leía esta palabra y me acordaba de algunas cosas que pasé durante la semana, en donde esta sociedad te acepta, te quiere aceptar, ¿no? Te quiere lavar la cabeza un poquito y hacerte olvidar de dónde venís, de quién te dio tu nombre, porque estos nombres, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, son nombres que ahora vamos a ver que tienen un significado especial, como todos los nombres, no es solamente en el pueblo de Israel que se daba esto, en todas las culturas hay significados para cada nombre, pero estos tenían un significado especial. Entonces, esta sociedad que nos pasa contemporizando lo que pasaba acá, Babilonia los aceptaba socialmente, los preparaba, les daba los mejores manjares, ¿sí? Y les quería hacer olvidar de dónde venían, de a quién servían, ¿sí? Y esto es imposible no contemporizarlo. Es imposible porque a todos nos debe pasar. Todos tenemos trabajos seculares, todos tenemos, van a estudiar a algún lado, van a trabajar, prestar servicio, ¿sí? Díganme que no les suena parecido, no les suena conocida este pensamiento de que no lo asimilan como tal, en el sentido de que los quieren, cada día la sociedad, y más como está ahora, los quiere atraer y hacerles olvidar a qué Dios sirven ustedes. A mí me pasa a diario en el trabajo, con las personas con las que frecuento. Generalmente siempre hay uno que quiere hacerte caer, hacerte olvidarte de dónde venís, de qué significa tu nombre, de a quién servís. Esto es lo que pasaba con Daniel y sus compañeros, ¿sí? Miren, el versículo 7 dice, da la explicación del cambio de nombre, es lo que le comentaba recién. Quisieron cambiar sus nombres, los cambiaron de hecho. Daniel significa Dios es mi juez, y se lo cambiaron a Beltasar, que significa Bel protege su vida. Bel era también conocido como Merodach, que era el dios principal de los babilonios, ¿sí?
Ananías significa el Señor muestra gracia. El Señor muestra gracia. Y se lo cambiaron a Sadrac, que significa bajo el mando de Acú, Dios de la luna. Ya sabe quién es ese. Misael, que significa quién es como Dios. Se lo cambiaron a Mesac, que significa quién es como Acú, el mismo Dios de la luna. Y Azarías, que significa el Señor ayuda, se lo cambiaron a Abednego, que significa siervo de Nego, que era Dios del aprendizaje y de la escritura. Quisieron cambiar sus nombres, cambiaron sus nombres de hecho, pero los cambiaron en título. ¿Sí? Cuando yo estaba preparando esta prédica, este mensaje, el título que le puse es que no cambien tu nombre. Que no cambien tu nombre como lo hicieron con Daniel, con Ananías, Misael y Azarías. Nosotros los conocemos como Beltasar, Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Sí? Eso nos suena más, pero sus nombres eran otros. Y este rey cambió sus nombres, quiso cambiar su identidad. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, de que la sociedad, de que nuestro día a día, de que el enemigo de Satanás no haga esto en nuestras vidas. Que no nos haga olvidar nuestros nombres. No sé si todos saben el significado de su nombre. Averigüe, capaz que se sorprende. De todas maneras, más allá del nombre que usted tenga, Dios le puso un nombre celestial. Y usted está hecho para la gloria y honra de Él. Lo aprendimos hace mucho tiempo. Somos hechos para la gloria y honra de Dios. El nombre que Él nos dio, quizás no es este. Es un nombre celestial, ya está escrito. Y somos hechos para su gloria. Entonces, no nos olvidemos, por favor, de esto. No hagamos... tomemos el ejemplo de Daniel y estos 3 varones que lo acompañaban, de no olvidarse de dónde venían. ¿Sí? El versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quisieron cambiar su cultura cristiana, su cultura mosaica. Daniel no quería comer los alimentos, Daniel y sus compañeros, ¿por qué? Porque infringía directamente la ley de Moisés en cuanto a comer el famoso cerdo, ¿no? Que nosotros hoy lo comemos porque, bueno, ya Dios aclaró que está bendecido. Gracias a Dios, amén. Pero más allá de eso, ellos, no es que era inválida esta ley, era la ley que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Y ellos, más allá de que podría haber sido cerdo, ciervo, conejo, era la ley que estaba. Y ellos no querían infringir esa ley. ¿Sí? Y querían seguir honrando y obedeciendo a Dios a pesar de las presiones que ponía el rey sobre sus vidas. Además de esto querían, los condicionaban con favores, con obsequios, directamente del rey a estos jóvenes. Entonces querían cambiar, aparte de querer cambiar sus nombres, quisieron cambiar su cultura, sus creencias, sus convicciones, y en esto también tenemos que tener cuidados. Sus principios éticos y códigos de conducta, eso quisieron cambiar. Ellos se mantuvieron firmes en hacer lo correcto y no ceder a las presiones del entorno. ¿Sí? Son cosas que fui rescatando de las actitudes de estos varones. Ellos no vivieron como el resto de los babilonios. ¿Sí? Ellos se adaptaron, pero nunca olvidaron sus convicciones, nunca olvidaron sus creencias, nunca olvidaron su nombre, nunca olvidaron a quién servían. Si me acompañan a 2 Corintios 12:9, sí, 12:9, 2 Corintios 12:9 dice, y
vamos a leer esto y nos vamos a dar cuenta de que no es necesario vivir como el resto del mundo. No es necesario que los que te quieren cambiar en nombre, creencias y convicciones, vos le hagas caso. ¿Hay que adaptarse? Claro que sí. Pero la palabra dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, más para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso dice la palabra. Y en el versículo siguiente de Daniel 1:9 dice, después de que él le dijo que no quería contaminarse, él y sus compañeros, y dijo, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y sobre la presencia de Nabucodonosor también. Entonces, ¿qué dice la palabra? Bástate mi gracia. No es necesario vivir como vive el mundo. Sí hay que ser sabios y adaptarse a los tiempos. Eso sí hay que hacer. Pero no dejarse avasallar, no olvidarse de nuestro nombre celestial, de nuestro Dios, de a quién servimos, de nuestra cultura cristiana, ¿no? Incluso de nuestras costumbres, que a veces no lo miramos como muy de lejos las costumbres, ¿no? Porque es un arma de doble filo las costumbres. Pero sí hay costumbres que tenemos como cristianos que no tenemos que dejarlas de lado, ¿sí? Bueno, seguimos. No cedieron ante la tentación. Primera de Crónicas 10:13. De Corintios, disculpen. Primera de Corintios 10:13. Y dice la palabra, y esto es para nosotros, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Yo claramente no me imagino en el lugar de estos jóvenes, ¿sí? Con la presión que deben haber tenido, en donde vos decías no y era cortacabeza, ¿eh? No estamos ni cerca de esa presión, pero sí tenemos otro tipo de presiones, ¿sí? Pero fiel es Dios que dice no nos va a dar carga que no podamos soportar, ¿sí? Resistamos en esa palabra, hagámosla nuestra. Tenemos que proponernos obedecer, no solamente tener la intención de hacer su voluntad. Nosotros, y en esto me incluyo, nosotros decimos, sí, Señor, vamos a hacer tu voluntad, vamos a obedecerte, ¿sí? Lo decimos todo, pero hay que proponérselo antes de hacer. Incluso antes de decirlo, nosotros día a día tenemos que proponernos, como estos jóvenes, acá tenemos un ejemplo fuerte, estos jóvenes desde antes de que fueran llevados por los babilonios, se propusieron en su corazón no torcer el brazo. Al hacerlo antes, al prepararse mucho antes, ellos fueron más fuertes todavía, porque después fueron a la acción. Se lo propusieron primero en sus corazones, eso los hizo más fuertes, hizo más fuerte su convicción, ¿sí? Y después, cuando tuvieron que ponerse firme, ya lo tenían asimilado. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si usted lo piensa, tiene mucho sentido, más allá de que de repente lo tomamos como palabras o frases bonitas. Si usted se propone primero en su corazón, antes de salir de su casa, en el día a día, se lo propone en su mente, ¿sí? Que su mente es su corazón. Se propone no caer, no ceder, no caer ante la tentación de no fallarle a Dios, y se lo propone, y lo piensa, y lo hace suyo. En el momento que tenga que hacerlo, va a ser mucho más fácil. Porque lo vemos en la palabra. La palabra dice que estos jóvenes se propusieron en su corazón no ceder ante la tentación, no perder sus convicciones, ¿sí? Ellos se lo propusieron para después no fallar. Tomemos este ejemplo. Propóngase día a día en su corazón no caer, no fallar, porque somos débiles, somos de carne y hueso. ¿Quién no ha fallado? Que tire la primera piedra.
Menos mal que no hay piedra acá. Propongámonos en nuestros corazones no fallarle al Señor, que después se afianzan nuestras convicciones ante la dificultad. Vemos de ahí en adelante, del versículo 9 en adelante, que el funcionario intervino porque Dios tocó el corazón de este funcionario, no porque fueran agraciados, y más allá de toda la gracia que ellos tenían, el Señor hizo la última hora. Dios permitió que estos jóvenes, en su sabiduría, le propusieran esta salida, ¿no? Esta salida para no contaminar sus cuerpos y no fallar delante de la ley de Dios. Permitió que este funcionario torciera su brazo y le diera la posibilidad de demostrarle lo que estaban proponiéndole. Es una muestra de sabiduría lo que hicieron estos jóvenes. Y esa sabiduría no vino porque sí, es porque Dios se las dio. Imagínense estar en su posición, imagínense y convencer a un jefe de guardias, al tipo que está encargado de tus vidas, en donde te puede cortar la cabeza de un día para otro porque no le caíste bien. Dios puso gracias y sabiduría sobre estos jóvenes e hizo torcer la voluntad de este. Incluso él, sabiendo que si fallaba, le podían cortar la cabeza a él. O sea, no era una cosa, no era un juego. Nosotros vemos y leemos la palabra y lo vemos tan lejano y tan fantasioso y tan fabuloso. Qué hermosa es la palabra. Pero imaginemos lo que estaban pasando, el contexto de la situación en que estaban pasando, la que estaba pasando estos jóvenes. Dios da la salida. ¿Qué nos dice esto? Dios nos da la salida en el momento indicado, de acuerdo a nuestras convicciones y nuestra disposición. Entra ahora lo que hablábamos recién, que no cambien tu nombre, que va más allá de que te cambien el nombre, que no cambien tu esencia, que no cambien tus convicciones, tus costumbres cristianas, que no cambien tu forma de pensar. A mí me pasó esta semana o la semana anterior, no recuerdo, el típico debate de qué vamos a hacer, que este país que se va a las pailas, de que no hay ningún candidato y esto que lo otro. Y de repente uno no se tiene que meter en esas cosas porque después no sabe cómo salir, ¿no? Es complicado. Pero por otro lado, nosotros tenemos que tenemos que intervenir e influir en el resto. ¿En qué sentido? No decirle, anda a votar a este. No. En mostrarle al resto cuáles son nuestras convicciones. ¿Sí? Después la gente obviamente elige sus preferencias, ¿no? Pero cada vez que uno entra en este tipo de conversaciones, es imposible no entrar en la discusión, el dilema moral y de que este es mejor, este es peor. Nosotros tenemos la responsabilidad, no de promocionar a los políticos, pero sí hacer valer nuestra opinión. Y a mí me pasó cuando yo presenté mis argumentos de qué me parecía a mí. No, pero ¿cómo se te ocurre? Pero eso no es así. Pareciera que todo está al revés. Vos decís, no puede ser. Todo lo que era moralmente bien visto, hoy es al revés. Y la gente se va en contra de esas cosas. Pero tenemos que ser como estos jóvenes. Más allá de la situación en la que estaba pasando, sucediendo en sus vidas, ellos alzaron la voz y en la gracia y la sabiduría de Dios dijeron lo que pensaban. ¿Sí? Capaz que es un poco lejana la comparación. ¿Sí? Pero nosotros como cristianos tenemos que ser responsables al decirle al resto lo que pensamos. ¿Por qué? Porque en principio somos dadores de buenas nuevas. Tendríamos que serlo. ¿Sí? Muchas veces no lo somos, pero en cuanto ustedes puedan y les sea posible, tenemos que ser portadores de buenas nuevas. Y eso incluye de que nuestra
nuestra opinión tenga que hacerse escuchar, ¿sí? No imponerles al resto nuestra opinión, pero sí hacernos escuchar como cristianos. Hay hermanos, a Marianela, por ejemplo, que le pasó con el colegio, con los nenes, se hizo escuchar porque habían cosas que no correspondían. Eso es hacerse escuchar. Como cristianos es plantar nuestra postura, como estos jóvenes, y hacerle saber al mundo, a la sociedad, de que nosotros pensamos de tal manera, ¿sí? Después ya el Señor hace el resto. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Es lo que hicieron estos jóvenes, por ejemplo. Tomémoslo de ejemplo. Ya para ir terminando estos tips, estos consejos que nos dan la vida de estos jóvenes, estos ejemplos de vida, vemos que, por ejemplo, del 12 en adelante, Daniel y los demás encontraron la forma de convivir en esta sociedad, ¿sí? Sin deshonrar y desobedecer a Dios. Con sabiduría, con la sabiduría que Dios le dio, pudieron negociar y no rebelarse, ¿sí? Negociar, adaptarse, ¿sí? Muchas veces hay que rebelarse en algunos casos, pero bueno, con sabiduría, dice, con sabiduría y gracia, poder encontrarle la salida a las situaciones y adaptarnos, ¿no? Es lo que hicieron estos jóvenes. Buscar una solución práctica y creativa, ¿sí? Eso viene de Dios. Cuando estemos en conflicto y no encontremos la salida, pidámosle a Dios que nos dé una solución práctica y creativa a través de su sabiduría, que Él ponga gracia. A veces no la gracia celestial, a veces la gracia que nosotros tenemos como personas, es diferente llegar a una situación difícil con una cara hasta el piso, que llegarla con una cara resplandeciente y llena de la gracia de Dios. Es muy diferente. A esa gracia es la que yo apunto. De repente pedir esa gracia en nuestras vidas para salir de situaciones. A mí me ha pasado un montón de veces. Me he encontrado en situaciones que yo digo, no, de acá no zafo ni loco, ¿sí? Laboralmente me he encontrado en situaciones complicadas y Dios ha puesto gracia en mi vida para poder salir de esas situaciones. Pidamos esa gracia. La otra gracia ya la tenemos en nuestra vida. Pidamos la gracia de ser el rostro de Dios, ¿sí? A veces suena muy cursi, pero ser diferentes ante el resto, de poder demostrar con nuestra cara también que somos diferentes. Pues si no, no vale de nada. Estamos con una cara hasta el piso diciendo Dios te ama. ¿Me entendés? No tiene sentido en realidad, ¿no? Pero bueno, soy feliz. Dios me ama. Pidámosle soluciones prácticas, creativas, y que Dios ponga su gracia sobre nosotros, como hizo con estos 4 varones. Tomémoslos de ejemplo. Para ir finalizando, puedo decir que a través de la lealtad a Dios es posible adaptarse a la sociedad, ¿sí? Sin caer en perder la esencia de nuestras vidas, de nuestros nombres, nuestras convicciones, nuestra seguridad, lo que creemos, ¿sí? A través de nuestra lealtad a Dios, nuestra fidelidad, Él nos puede dar gracia a nuestras vidas, nos puede dar sabiduría y nos ayuda a salir de los problemas, ¿sí? Nos ayuda a realizar trabajos de excelencia, ¿sí? Que esto es importantísimo porque acá todos trabajan, gracias a Dios la mayoría trabaja. El trabajo de nosotros tiene que ser con excelencia. Eso también se pide, eso también lo da Dios. Pero tenemos que tener la voluntad de pedírselo, ¿sí? La solución práctica y creativa, la gracia, la fidelidad hacia Dios. Dios da sabiduría y aptitud en todo momento, pero Él pide la fidelidad de su pueblo hacia Él, ¿sí? No nos olvidemos
No olvidemos nuestros nombres, no olvidemos nuestra esencia, nuestras convicciones, no olvidemos a quién servimos, no olvidemos de pedir sabiduría, aptitud, gracia, practicidad, ¿sí?, ante las situaciones. Y también no nos olvidemos de que tenemos la responsabilidad de que nuestra opinión también se escuche, en muchos casos. Esto no es salir a pelear con la gente, con la sociedad. Esto es decir, acá esta es mi opinión, ¿sí? Y capaz que ni hace falta decir yo soy hijo de Dios. Porque dense en cuenta que cuando ustedes van a dar una opinión es muy diferente a la opinión del resto y resalta por sí sola. Pero eso lo da Dios, ¿sí? No nos olvidemos de esto y tengamos el ejemplo de estos 4 jóvenes, que es posible salir de situaciones, es posible no fallarle a Dios, es posible estar en fidelidad con Él, es posible que Él nos dé todo lo que necesitamos, ¿sí? Pero no nos olvidemos de eso. Bueno, les invito a orar, por favor, Santa Cena. Póngase de pie, por favor, vamos a orar, vamos a bendecir esta palabra, que el Señor la pueda palmar en nuestras vidas, pueda imprimirlas en nuestros corazones y sellarlas con fuego, ¿sí? Señor amado, gracias te damos por tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor. Gracias porque a través de tu palabra vemos otra vez, Señor, que tú das las salidas a toda situación, Señor. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das, Señor, cada vez que leemos de tu palabra, porque podemos encontrar la salida, Señor, a situaciones, porque podemos pedirte sabiduría, practicidad, creatividad, Señor amado, porque todo viene de ti y todo es para ti, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de nuestros nombres, a no perder nuestra esencia, a no confundir nuestras convicciones, Señor amado. Ayúdanos a ser fuertes en esta sociedad que cada día está más complicada, Señor, y que no quiere ver tu rostro. Señor, ayúdanos a implantar, Señor, o hacernos escuchar, Señor, para que tu opinión, Señor, o lo que podamos ser como personas cristianas puedan escucharlas el resto, Señor, y puedan ellos ver que hay otra forma de ver las cosas, Señor amado. Hay otra forma de encarar, Señor, las situaciones. Padre, ayúdanos a ser ejemplo en todo momento y a poder, a través de tu sabiduría y tu gracia, salir, Señor, adelante, Señor, en cada situación que tengamos. Señor, confiamos en ti, Señor, tú eres nuestra esperanza. Podemos descansar en ti porque sabemos que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, Señor, y tú nos guías día a día para poder ser mejores. Señor amado, bendito sea, Señor, en esta tarde, bendito sea tu Espíritu Santo que nos acompaña, bendito sea tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Queremos honrarlo en esta tarde, Señor, tomando la Santa Cena, Señor, y sabiendo de que tú vas a traer, Señor, fuerzas nuevas, Señor, un espíritu nuevo a través del pan y del vino. Señor, queremos recordarte, Señor Jesucristo, recordar lo valiente, lo fuerte que fuiste, porque no perdiste tu convicción y porque seguiste adelante a pesar de todas las cosas. Como hombre, soportando cada latigazo, cada golpe, como hombre, no como hijo de Dios, como hombre, en carne y hueso recibiste nuestros castigos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por eso. Te agradecemos por todo, Padre Celestial, y sigue guiándonos, Señor, en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.